Todo lo que creía saber sobre Lucero y Mijares está incompleto. Durante más de 30 años, el público consumió una historia perfecta. Una pareja icónica, un matrimonio sólido, una separación elegante, sin escándalos ni secretos. Pero lo que nadie vio, lo que nadie quiso ver, ocurrió mucho antes de ese divorcio. Todo comienza en 1997, en el Auditorio Nacional, mientras miles de personas cantaban, y Lucero brillaba bajo las luces en un palco VIP casi invisible. Estaba sentado un hombre que años después se convertiría en el nombre más temido de México, Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Y aquí está el punto que cambia todo. Lucero no sabía que él estaba ahí, pero Mijares sí. Ese instante aparentemente insignificante fue el inicio de una cadena de decisiones, silencios y sacrificios que definirían el destino de esta historia, porque lo que ocurrió esa noche no fue un encuentro, fue una señal, una advertencia silenciosa de que el mundo en el que ellos vivían no era solo espectáculo, no era solo música, no era solo fama, era un ecosistema donde el poder visible convivía con un poder que nadie mencionaba, un mundo donde los conciertos no eran solo conciertos, donde los palcos VIP no eran solo privilegio, donde ciertas presencias no se registraban. Pero todos sabían que estaban ahí, y en ese mundo había reglas. Reglas que Lucero nunca necesitó conocer, pero que Mijares aprendió demasiado bien. Durante años, él fue el puente entre dos realidades, la que el público veía y la que operaba en silencio mientras ella cantaba. Él negociaba mientras ella brillaba, él observaba mientras ella permanecía limpia, él absorbía todo lo que no podía tocarla, y eso tuvo un precio. Un precio que no se paga en escándalos ni en titulares, se paga en decisiones silenciosas, en distancias calculadas, en renuncias que nadie entiende desde afuera. Cuando en 2011 anunciaron su separación, el mundo creyó que era una historia más de amor que se terminó, pero esa versión nunca explicó algo fundamental. ¿Por qué fue un divorcio tan perfecto? ¿Por qué no hubo conflicto, ni filtraciones, ni acusaciones? ¿Por qué dos figuras tan grandes se separaron como si estuvieran ejecutando un plan? La respuesta no está en el amor. Está en lo que Mijares sabía. Porque hay algo que debes entender desde ahora. Esta no es una historia de traición, no es una historia de crimen, es una historia de conocimiento, y en ciertos mundos saber demasiado no te hace poderoso, te convierte en un riesgo. A lo largo de este video vas a descubrir cómo un sistema invisible protegió a una estrella, cómo otro hombre cargó con todo lo que ella nunca vio, y cómo una presencia en las sombras cambió el destino de ambos, sin que nadie lo notara. Porque al final esta historia no trata de quién hizo qué, trata de quién sabía, y quién nunca debía saber. Para entender lo que realmente ocurrió, hay que regresar a los años 90. Cuando Lucero no era solo una cantante famosa, era un símbolo nacional. Una figura construida cuidadosamente para representar todo lo que el público quería ver. Éxito, belleza, inocencia y perfección. Pero detrás de esa imagen impecable, existía una estructura que muy pocos comprendían completamente. Sus giras no eran simples recorridos musicales. Eran operaciones complejas que atravesaban regiones donde el espectáculo y otros intereses convivían en silencio. Especialmente en el occidente de México, ciudades como Guadalajara, Tepic y Culiacán. No eran solo plazas importantes. Eran territorios donde el dinero fluía con reglas distintas, donde los eventos masivos requerían algo más que logística. Y talento requerían conexiones, acuerdos, y una comprensión profunda de un entorno que no aparecía en ningún contrato. En ese contexto, la producción de un concierto de gran escala implicaba negociar con actores que no siempre tenían nombres visibles, personas que no aparecían en los créditos, pero que garantizaban que todo funcionara sin problemas, que los permisos llegaran a tiempo, que los espacios estuvieran disponibles, que nada interrumpiera el espectáculo. Y ese tipo de negociaciones no podían recaer en la figura principal. Lucero debía permanecer intacta, su valor dependía de su imagen, y su imagen dependía de no estar vinculada con nada que pudiera ensuciarla. Por eso existía una división clara, aunque nunca escrita. Ella brillaba en el escenario mientras otros manejaban lo que ocurría fuera de él. Y en el centro de ese sistema estaba Mijares. Él no era solo su esposo. Era parte activa del engranaje que hacía posible que todo funcionara en territorios
donde no todos sabían moverse. Conocía a los promotores, entendía las dinámicas locales, sabía cuándo hacer preguntas y cuándo guardar silencio. Había aprendido a leer señales que para otros pasaban desapercibidas, señales como la presencia de personas que nadie había invitado formalmente, pero que ocupaban los mejores lugares, como servicios que aparecían sin explicación lógica, como decisiones que se tomaban sin dejar rastro. Quienes trabajaron en esas giras describen una sensación constante no de peligro directo, sino de estar dentro de un sistema que tenía capas invisibles. Una realidad paralela que coexistía con el espectáculo, donde todos intuían que algo más estaba ocurriendo, pero nadie lo decía en voz alta porque en ese entorno, hacer demasiadas preguntas no era una opción inteligente. Mijares no creó ese sistema, pero aprendió a navegarlo, y al hacerlo acumuló algo que con el tiempo se volvió más importante que cualquier contrato o éxito artístico: información. No información concreta en documentos o pruebas, sino conocimiento acumulado. Nombres escuchados, situaciones observadas, patrones reconocidos. Una comprensión silenciosa de cómo funcionaban las cosas realmente. Ese tipo de conocimiento no convierte a alguien en culpable de nada, pero sí lo convierte en alguien que entiende demasiado, alguien que puede conectar puntos que otros no ven, alguien cuyo silencio se vuelve valioso. Mientras tanto, Lucero permanecía protegida dentro de esa estructura. No por casualidad, sino por diseño, porque mantenerla al margen era esencial para que todo siguiera funcionando. Su papel era ser el rostro visible, la estrella intocable, la figura que el público podía amar sin dudas. Y para que eso fuera posible, alguien más debía cargar con lo que ella no podía ver. Esa diferencia entre lo que ella sabía y lo que él sabía no era un detalle menor, era el núcleo de todo, porque en un mundo donde la información es poder, también puede convertirse en una carga. Y Mijares llevaba años acumulando esa carga sin que nadie lo notara. Lo que parecía desde afuera una relación perfecta entre dos artistas exitosos era en realidad una estructura cuidadosamente equilibrada, donde cada uno cumplía un rol distinto. Ella representaba la luz. Él operaba en la sombra. Ella protegía la imagen. Él protegía el sistema que sostenía esa imagen. Y durante años ese equilibrio funcionó con una precisión casi perfecta, hasta que el contexto empezó a cambiar, y todo lo que antes podía mantenerse en silencio comenzó a volverse más visible, más riesgoso, y mucho más difícil de controlar. Aquí es donde la historia empieza a volverse realmente incómoda, porque entender el papel de Mijares dentro de ese sistema implica aceptar algo que durante décadas nadie quiso decir en voz alta, que él no era solo un acompañante ni un simple espectador, era el punto de contacto entre dos mundos que no debían mezclarse públicamente, mientras Lucero se mantenía en la superficie intacta y protegida. Mijares operaba en ese espacio intermedio, donde las decisiones reales se tomaban, donde los acuerdos no siempre seguían reglas claras, y donde la intuición valía más que cualquier contrato firmado. Él conocía a las personas correctas, sabía cómo hablarles, entendía qué cosas se podían negociar y cuáles no. Había aprendido a moverse con una naturalidad que solo se adquiere después de años dentro del mismo entorno. Y ese aprendizaje no era opcional, era la única forma de seguir adelante sin generar conflictos. Las personas que trabajaron cerca de esas producciones coinciden en algo que nunca apareció en las versiones oficiales, que Mijares tenía una capacidad especial para leer situaciones antes de que ocurrieran, para anticipar cambios en el ambiente, para identificar cuando una presencia no era casual, cuando un silencio decía más que cualquier conversación. Y ese tipo de habilidad no se enseña. Se desarrolla cuando alguien ha estado expuesto durante demasiado tiempo a dinámicas que no todos pueden comprender. En ese contexto, la noche de 1997 no fue un evento aislado. Fue una confirmación, la prueba de que todo lo que él intuía era real, de que las figuras que operaban en las sombras no solo existían, sino que estaban más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Y desde ese momento su manera de ver el mundo cambió definitivamente. A partir de ahí, cada decisión dejó de ser solo profesional. Cada movimiento empezó a tener una segunda lectura. Cada encuentro podía implicar algo más de lo que parecía. Y esa es la clase de carga que no desaparece con el tiempo. Se acumula,
se vuelve parte de la forma en que alguien piensa, en la manera en que evalúa riesgos, en las decisiones que toma, incluso cuando nadie más entiende por qué las toma. Mientras tanto, hacia finales de los años 90 y principios de los 2000, el contexto en México comenzó a transformarse. Las estructuras que antes mantenían cierto equilibrio empezaron a debilitarse. Los acuerdos informales que habían permitido que distintos mundos coexistieran sin fricción comenzaron a romperse. Y con ese cambio llegó algo que lo alteró todo: la visibilidad. Lo que antes permanecía en silencio empezó a aparecer en reportes e investigaciones titulares. Nombres que antes solo circulaban en conversaciones privadas comenzaron a ser mencionados por agencias oficiales. Y cuando eso ocurre, el riesgo cambia completamente. Ya no se trata solo de saber moverse dentro del sistema, se trata de no quedar atrapado cuando el sistema empieza a ser observado desde afuera. En ese nuevo escenario, el conocimiento que Mijares había acumulado durante años dejó de ser una ventaja y empezó a convertirse en un problema, porque las investigaciones no solo buscan a quienes actúan, también buscan a quienes saben, a quienes estuvieron presentes, a quienes pueden confirmar lo que otros no pueden probar. Y eso es suficiente para que alguien se convierta en una pieza incómoda dentro de cualquier análisis. Él no necesitaba haber hecho nada ilegal para entender el peligro. Bastaba con reconocer que su presencia en ciertos lugares, en ciertos momentos, podía ser interpretada de maneras que escapaban completamente a su control. Y esa clase de riesgo no se enfrenta con confrontaciones públicas. Se gestiona en silencio, con decisiones que desde afuera parecen personales, pero que en realidad responden a una lógica mucho más profunda. Fue entonces cuando comenzó a cambiar su comportamiento, primero de manera casi imperceptible, reduciendo compromisos, evitando ciertos espacios, limitando su exposición en contextos donde antes se movía con naturalidad, decisiones que los medios interpretaron como simples elecciones profesionales, pero que en realidad formaban parte de una estrategia mucho más compleja, una estrategia de distancia. Porque en ese mundo, cuando el riesgo aumenta, hay una regla que todos entienden, sin necesidad de explicarla: alejarse antes de que sea demasiado tarde. Desaparecer de los lugares donde las preguntas podrían comenzar, cortar vínculos que podrían generar sospechas, y hacerlo sin ruido, sin llamar la atención, sin dar explicaciones que solo abrirían más interrogantes. Mijares empezó a aplicar esa regla con la misma precisión con la que había aprendido a moverse dentro del sistema, pero había un problema que no podía resolver con simples ajustes de agenda. Su vínculo más visible, más constante y más expuesto era su matrimonio con Lucero. Una conexión que lo mantenía ligado a todo lo que él estaba intentando dejar atrás. Y en ese punto la historia deja de ser solo profesional para convertirse en algo mucho más personal. Porque la decisión que venía no tenía que ver con el amor ni con la convivencia. Tenía que ver con el riesgo, con la necesidad de proteger lo que aún podía protegerse antes de que el contexto cambiara por completo. En ese momento todo converge, porque mientras Mijares intentaba tomar distancia en el otro lado de la historia, una figura crecía con una velocidad que ya no podía ignorarse. Nemesio Ceguera. Cervantes dejaba de ser un nombre que solo circulaba en ciertos círculos y comenzaba a convertirse en una presencia visible en el mapa de poder real en México. Y con esa visibilidad, llegó algo que cambió las reglas para todos: la atención de las agencias, la presión internacional, el interés de quienes durante años no habían mirado con suficiente detalle lo que ocurría en ciertas regiones. El CJNG dejó de ser un fenómeno local para convertirse en una estructura que aparecía en informes, en investigaciones, en análisis, que conectaban puntos entre distintos sectores. Y cuando esos puntos comienzan a unirse, los mapas empiezan a formarse, mapas donde no solo aparecen los protagonistas directos, sino también las personas que estuvieron cerca, las que coincidieron en ciertos espacios, las que compartieron momentos que en su momento parecían irrelevantes, pero que con el tiempo adquieren otro significado. Ese es el momento en que el conocimiento se vuelve peligroso, porque ya no se trata de lo que hiciste, sino de lo que podrías saber, de lo que podrías decir si alguien hiciera las preguntas correctas. Y en ese tipo de escenarios, incluso el silencio se convierte en algo que otros quieren asegurar. Mijares entendió ese cambio antes que muchos, porque llevaba años leyendo señales que otros ignoraban. Y cuando esas señales empezaron a alinearse con lo que aparecía en el mundo exterior,
Supo que el margen de maniobra se estaba reduciendo. Entre 2008 y 2010, el entorno se volvió más tenso. Las operaciones que antes pasaban desapercibidas comenzaron a ser visibles. Los nombres empezaron a repetirse en contextos que ya no podían ocultarse. Y con esa exposición llegó una consecuencia inevitable: cualquier vínculo por indirecto que fuera podía convertirse en un punto de interés. No hacía falta haber participado en nada, bastaba con haber estado presente, con haber visto, con haber escuchado lo suficiente como para que alguien considerara que tu testimonio podía ser útil. Y ese tipo de posibilidad es suficiente para cambiar la forma en que una persona evalúa su propia vida. Fue entonces cuando la estrategia de distancia dejó de ser opcional y se convirtió en una necesidad urgente, porque mantenerse en el mismo lugar significaba aceptar un riesgo creciente que no tenía ningún beneficio real. Los proyectos comenzaron a reducirse, las decisiones se volvieron más conservadoras, la exposición se controló con mayor cuidado. Y todo eso ocurrió antes de que el público supiera que algo estaba cambiando, porque quienes entienden estos procesos saben que el momento de actuar no es cuando el problema es evidente, sino cuando apenas comienza a formarse. En ese contexto, el matrimonio con Lucero dejó de ser solo una relación personal. Se convirtió en una conexión que podía atraer atención no deseada, una línea directa entre dos mundos, que cada vez resultaba más peligrosa de mantener. Un vínculo legal no es solo un papel. Es una puerta que permite hacer preguntas, que permite rastrear conexiones, que permite a terceros explorar territorios que de otra manera permanecerían cerrados, y en un escenario donde las investigaciones comienzan a expandirse. Ese tipo de puerta representa un riesgo que no todos están dispuestos a asumir. Por eso la decisión que vino después no fue impulsiva ni emocional. Fue calculada, precisa, y ejecutada con una disciplina que desde afuera resultó desconcertante. La separación no ocurrió en medio del caos. No hubo escándalos. No hubo filtraciones. No hubo versiones contradictorias. Todo se manejó con una contención que no es común en la industria del espectáculo, donde las rupturas suelen convertirse en espectáculos por sí mismas. Aquí ocurrió lo contrario: silencio absoluto, mensajes controlados, una narrativa única que todos respetaron sin desviarse. Ese nivel de control no aparece por casualidad. Requiere acuerdos. Requiere claridad sobre lo que se puede decir y lo que no. Requiere que ambas partes entiendan perfectamente las consecuencias de cualquier error. Y es aquí donde la historia cambia completamente de significado, porque lo que el público interpretó como una separación madura y respetuosa, desde otra perspectiva puede verse como una operación de gestión de riesgos ejecutada con precisión. Un divorcio conflictivo habría abierto puertas, habría generado preguntas, habría involucrado abogados, documentos, revisiones que podrían haber expuesto conexiones que nadie quería ver en la luz pública. En cambio, un divorcio limpio, rápido y sin litigios cerraba todas esas posibilidades de inmediato. No dejaba espacios para investigar. No generaba motivos para profundizar. Permitía que cada uno siguiera su camino sin arrastrar al otro a un proceso que podía volverse incontrolable. Mijares entendía perfectamente esa diferencia y actuó en consecuencia, tomando una decisión que desde afuera parecía una historia más de amor que terminaba, pero que en realidad respondía a una lógica mucho más compleja. Una lógica donde proteger implicaba cortar, donde evitar el riesgo requería sacrificar el vínculo más visible de su vida. Lucero confió como lo había hecho durante años, firmó, avanzó, sin necesidad de conocer todas las razones detrás de esa decisión, porque el sistema que había funcionado durante tanto tiempo seguía operando, manteniéndola al margen de aquello que podía implicarla. Y así, en silencio, sin drama y sin explicaciones, una de las parejas más icónicas del espectáculo mexicano se separó, no como el final de una historia romántica, sino como el punto de inflexión de algo mucho más grande que el público nunca llegó a ver. Después de la separación, lo que ocurrió fue aún más revelador que todo lo anterior, porque cuando el ruido desaparece, es cuando los patrones se vuelven visibles, y las trayectorias de Lucero y Mijares comenzaron a moverse en direcciones que desde afuera parecían naturales, pero que vistas con el contexto completo cuentan una historia completamente distinta. Lucero no solo continuó, se fortaleció. Su imagen permaneció intacta, su presencia en medios se mantuvo sólida, su conexión con el público
incluso creció. Y lo más importante, comenzó a construir un perfil más internacional, alejándose gradualmente de los circuitos donde había desarrollado gran parte de su carrera en los años más complejos. Ese movimiento no generó preguntas porque para el público era simplemente evolución profesional, una artista consolidada expandiendo horizontes. Pero en realidad también representaba algo más profundo, una desvinculación progresiva de un ecosistema que ya no era seguro habitar. Mientras tanto, Mijares experimentó un proceso diferente, no desapareció, no dejó de cantar. No perdió su talento ni el cariño del público, pero algo cambió en la escala de su carrera, en la magnitud de sus proyectos, en la frecuencia y el tipo de presentaciones que realizaba. No fue un cambio brusco. Fue gradual, casi imperceptible para quien no prestaba atención, pero constante. Año tras año los escenarios se hicieron más pequeños, las giras menos ambiciosas, los contratos menos visibles. Y ese tipo de transformación no se explica por razones artísticas cuando el talento sigue intacto. La explicación está en lo que dejó de existir a su alrededor, en las conexiones que antes facilitaban ciertos procesos y que ya no estaban disponibles, en las puertas que antes se abrían sin esfuerzo y que ahora requerían condiciones distintas. El mercado no había cambiado. Para todos había cambiado para él, porque su relación con ese sistema había sido diferente desde el principio. Antes de 2011, ciudades como Guadalajara, Tepic y Culiacán formaban parte habitual de sus giras. Eran plazas fuertes, escenarios donde las producciones alcanzaban su máxima escala, pero después de la separación esa se redujo de manera evidente sin explicaciones públicas, sin comentarios de la prensa, simplemente dejó de ocurrir. Desde afuera parecía una decisión logística, una reconfiguración normal de agenda, pero desde adentro significaba algo mucho más claro, que había decidido no volver a operar en esos espacios donde durante años había aprendido a moverse, que el costo de regresar era mayor que cualquier beneficio posible. Esa decisión tiene un precio. No el precio dramático que se muestra en historias de confrontación, sino uno más silencioso, más cotidiano y más real. Un mercado más pequeño, menos oportunidades de gran escala, menos visibilidad en ciertos circuitos, una carrera que sigue pero bajo condiciones distintas. Ese es el costo de salir de un sistema del que durante años dependiste incluso si nunca fuiste su protagonista principal. Mientras tanto, el contexto global seguía evolucionando en 2015. El gobierno de Estados Unidos aumentó significativamente la recompensa por la captura de El Mencho, y ese tipo de acciones no solo afectan a quienes son el objetivo directo, también intensifican el interés sobre todo el entorno que alguna vez estuvo conectado directa o indirectamente con ese mundo. Para ese momento, Lucero ya estaba completamente posicionada en un espacio diferente. Su carrera había tomado un rumbo que la alejaba de cualquier posible asociación. Su imagen permanecía limpia, intacta exactamente como había sido diseñada desde el inicio. Y esa diferencia es clave, porque demuestra que la protección que había existido durante años no solo la mantuvo al margen en su momento, también le permitió atravesar el cambio sin consecuencias visibles. Mijares, en cambio, quedó en una posición distinta, no porque hubiera hecho algo incorrecto, sino porque sabía, porque había estado lo suficientemente cerca como para entender cómo funcionaban las cosas. Y ese tipo de conocimiento no desaparece con el tiempo. Se queda, influye en las decisiones, define los límites de lo que alguien está dispuesto a hacer o a evitar. Hay un detalle que resulta imposible ignorar cuando se observa este contraste. Lucero no salió debilitada de la separación, salió libre de un vínculo que la conectaba indirectamente con un sistema que se volvía cada vez más peligroso. Libre para reconstruir su carrera sin cargas adicionales, libre para seguir siendo la figura que el público siempre había visto. Mijares, en cambio, salió con algo que no se ve, pero que pesa: la responsabilidad de lo que sabía, la necesidad de seguir adelante, en un entorno donde ya no podía apoyarse en las mismas estructuras, la obligación de redefinir su camino con una conciencia que antes no tenía. Y ahí es donde la narrativa tradicional se rompe completamente, porque durante años se presentó esta historia como la de una mujer que perdió una relación importante, pero si se observa con detenimiento el resultado fue otro. Ella ganó independencia, él asumió el costo del conocimiento. Esa es la parte que nunca se contó, porque no encaja en una historia simple. No hay villanos claros, ni víctimas evidentes. Hay decisiones, contextos y consecuencias
que se desarrollaron en silencio lejos de las cámaras, lejos de la versión que el público consumió durante décadas. Y aquí es donde todo adquiere su verdadera dimensión, porque después de recorrer cada pieza de esta historia, queda una conclusión que resulta imposible ignorar. No estamos frente a un escándalo oculto, ni ante una conspiración clásica. Estamos frente a algo mucho más incómodo, la forma en que dos personas vivieron, tomaron decisiones y pagaron precios distintos dentro de un mismo sistema que ninguno de los dos creó, pero que ambos tuvieron que aprender a navegar. Durante años, la narrativa pública simplificó todo en una historia de amor que terminó, pero la realidad es mucho más compleja, porque lo que realmente se rompió no fue solo una relación, fue un equilibrio. Un sistema donde cada uno cumplía un rol específico, donde uno protegía y el otro permanecía protegido, donde uno sabía y el otro no necesitaba saber. Y cuando ese sistema dejó de ser sostenible, cuando el contexto cambió y el riesgo se volvió demasiado visible, la única forma de preservar lo que aún podía salvarse fue desmantelar ese equilibrio. Lucero continuó intacta, fuerte, con una carrera que siguió creciendo sin interrupciones, con una imagen que nunca se vio comprometida, con el cariño del público que jamás tuvo razones para dudar de ella, y eso no fue casualidad. Fue el resultado de una arquitectura que funcionó exactamente como debía funcionar, manteniéndola siempre a una distancia segura de aquello que podía afectarla. Mijares, en cambio, continuó también, pero en otro nivel, con la misma voz, con el mismo talento, con el mismo público, pero en un escenario diferente, más reducido, más controlado, más discreto. Y ese cambio no puede explicarse únicamente por decisiones artísticas o por la evolución natural de una carrera. Responde a algo más profundo, a la consecuencia de haber estado lo suficientemente cerca como para entender cómo funcionaba realmente ese mundo. Y en el centro de todo, permanece la figura que nunca apareció en la historia oficial, el Mencho, no como un personaje activo dentro de sus vidas en términos visibles, sino como una presencia que simboliza algo mucho más grande. La existencia de un poder que no necesita mostrarse para influir, que no necesita participar directamente para alterar el curso de los eventos, que simplemente está ahí, y cuya sola proximidad cambia las reglas del juego para todos los que se encuentran en su órbita. Esa es la clave de todo. Porque esta historia no trata de encuentros directos, ni de relaciones explícitas. Trata de proximidad, de coincidencias en espacios donde distintas realidades se cruzan sin que nadie lo diga. Trata de cómo esa proximidad puede alterar decisiones, trayectorias y destinos, sin dejar evidencia clara. Al final lo que queda no es una verdad absoluta, sino un patrón, una secuencia de hechos que, al ser observados en conjunto, revelan una lógica que la versión oficial nunca explicó. Una historia donde la protección fue también una forma de control, donde el silencio fue una estrategia, donde el conocimiento se convirtió en una carga y donde las decisiones más importantes se tomaron lejos de cualquier cámara. Hay una pregunta que permanece flotando y que probablemente nunca tendrá una respuesta directa. Si lo que hizo Mijares fue una forma de amor o simplemente una forma de supervivencia. Si proteger a Lucero de esa realidad fue un acto de cuidado o una manera de mantener el control sobre lo que ella podía saber. Y la verdad es que tal vez fue ambas cosas al mismo tiempo. Porque en contextos como este, las líneas entre una y otra se vuelven difusas, imposibles de separar completamente. Lo que sí es claro es el resultado una mujer que nunca tuvo que cargar con el peso de esa información, y que pudo seguir adelante sin que nada manchara su imagen, y un hombre que sí lo tuvo, que sí vio lo suficiente como para entender, y que pagó el precio de ese entendimiento de la única forma posible, reduciendo su mundo, alejándose, adaptándose a una realidad distinta. No hay héroes ni villanos. En esta historia, hay decisiones tomadas bajo presión. Hay silencios que se volvieron necesarios. Hay un sistema que funcionó hasta que dejó de hacerlo. Y hay dos personas que llegaron al otro lado con resultados distintos, no por casualidad, sino por la cantidad de información que cada uno tuvo y por lo que hicieron con ella. 30 años después de aquella noche en el Auditorio Nacional, el público sigue viendo a Lucero como la figura impecable que siempre fue. Sigue escuchando a Mijares con el mismo cariño de siempre. Y la historia oficial sigue intacta, sin fisuras aparentes. Pero debajo de esa superficie,
Existe otra narrativa, una que no se cuenta en entrevistas ni en programas de televisión, una que solo puede reconstruirse observando los detalles, los cambios, las decisiones que no encajan del todo en la versión que todos aceptaron sin cuestionar. Y tal vez eso es lo más perturbador de todo, que la verdad no siempre necesita ser ocultada activamente. A veces basta con que nadie tenga suficiente contexto para verla completa. Porque al final, esta no es solo una historia sobre Lucero Mijares o el Mencho. Es una historia sobre cómo funcionan ciertos mundos, sobre cómo el poder puede existir sin mostrarse, sobre cómo las personas aprenden a adaptarse a realidades que no eligieron, y sobre el precio que cada uno termina pagando según lo que sabía y lo que decidió ignorar. La que no sabía siguió brillando. El que sabía aprendió a volverse más pequeño, más silencioso, más prudente. Y esa diferencia tan simple en apariencia es la que explica todo.